Te quiero por favor suplicar, Señor, que nos guíes, que abras por favor nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra, que nos hagas sensibles a tu palabra, Señor. Por favor, te suplico que si tenemos alguna distracción, algún pendiente, alguna preocupación, Señor, que por favor tú nos permitas estar tranquilos, en paz, confiados en ti, y que cualquier distracción que traigamos sea quitada, Señor, para que podamos estar atentos y aprender en esta mañana lo que tú nos enseñas a través de tu Biblia, que es tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta gran oportunidad de aprender de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos estudiando el libro del profeta Isaías en el capítulo 42. La semana pasada ya no pudimos concluir nuestros primeros 9 versículos, porque como el pasaje es un poquito largo, pero comenzamos los primeros 4 versículos. Hermano, por favor, si nos ayudas a leer. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la calle quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Sabemos que están hablando de nuestro Señor Jesús, ya que en el libro de Mateo, en el capítulo 12, no lo vamos a leer porque lo vimos la semana pasada, se nos aclara que se habla de Él, y ahí los fariseos vienen gritando, haciendo mucha bulla, porque el Señor Jesús está ahí enseñando y está con sus discípulos. Y nuestro Señor Jesús es ese siervo. También estuvimos meditando en lo siguiente, en el primer versículo. A pesar de que nuestro Dios Padre a pesar de que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, en esta semana pasada aprendimos cómo Dios lo presenta como siervo, es decir, como esclavo. Y hablábamos la semana pasada de la dificultad de cualquier persona que le presenten como esclavo, que si llegamos con uno de nuestros hijos y le decimos a alguien, mira, te presento aquí a mi esclavo, pues el hijo se va a poner ahí inquieto, nervioso, se va a sentir mal. Pero Jesucristo, porque Jesucristo es el ejemplo máximo de obediencia a un padre y de servicio, ¿verdad? También en este mismo versículo, Dios Padre dice, a quien sostengo. Entonces vemos y aprendimos que Dios Padre le da el respaldo a su Hijo y es quien lo sostiene. También le dice, mi escogido, es decir, Dios Padre había escogido desde antes de que Dios creara al mundo a su Hijo Jesucristo para ser el siervo y el salvador del mundo. Eso ya lo estudiamos la semana pasada con más detalle. Y también hablamos de que puso en él su espíritu, ya que siendo él Dios, no estimó el ser Dios como algo a lo cual aferrarse, y dejó todos sus atributos de Dios y se humilló para hacerse hombre. Entonces se hizo carne, se encarnó, ¿verdad? Para poder salir adelante de todas las dificultades que había en esta tierra, fue lleno del Espíritu Santo de Dios, de lo cual tú y yo también debemos ser para salir de nuestras dificultades. Y también hablamos de la justicia que Jesucristo trae al mundo, a las naciones. En el versículo 2, vemos que nos dice Isaías que no clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles, como lo hacían los fariseos, ¿cierto? En Mateo 12 se nos relata todo lo que estaba haciendo Jesús y cómo venían los demás a gritar y a hacer bulla. Por eso se dice, para que se cumpliera lo escrito o lo dicho por el profeta. Entonces todo esto pasó y estuvimos explicando el contexto, que ya no lo vamos a explicar ahora. Versículo 3 y 4 del capítulo 42, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas humea. La semana pasada también meditábamos
respecto de que muchos de nosotros no sabemos fortalecer al débil, sino que normalmente, ¿qué hacemos con el débil? Lo criticamos, ¿verdad? Uy, pues es bien borracho, es fumador, es retragón, por eso está así. No le baja el azúcar, mira, no le baja las groserías, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Criticamos. Bueno, de eso platiqué algo la semana pasada, de lo cual ya no voy a platicar de nuevo en detalle, y es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender a no romper esa caña que está quebrada, no estar machacando y machacando y machacando los pecados del hermano, porque finalmente para eso Cristo murió, ¿verdad? Para perdonarlo por sus pecados. Finalmente nosotros no somos jueces, aunque tenemos que juzgar. Bueno, eso me llevaría a otra predicación, pero no la quiero hacer hoy, porque si no, otra vez tendría yo que pausar y seguir la próxima semana, y ya, creo que con 2 está bien. Qué importante es, entonces, animar a los hermanos, avivar el fuego, de la misma manera que Jesús, nosotros, en Hebreos capítulo 12, aquí el escritor de Hebreos anima a renovar las fuerzas de las manos cansadas y de las rodillas debilitadas, y hablábamos respecto de que por 2 razones se debilita una persona. Una, porque trabaja mucho. 2, por el pecado, ¿cierto? El contexto de Hebreos 12 es la disciplina de una persona que peca. Entonces, cuando una persona está en pecado, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú tienes que ser su ejemplo, tú tienes que hacer el camino. Hablamos cómo se hacen los caminos, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama? En Michoacán, y en Pachuca, y en Hidalgo, y Santo Tomás Alquilhuasco, todos esos lugares. Se hace camino al andar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer un camino recto para nuestros hijos, esposa, etcétera, discípulos. Mostrarles el camino recto por nuestro ejemplo, y mostrarles el camino recto, ¿por qué? Por la Biblia, la palabra de Dios. Con justicia y con fidelidad a la justicia, hablamos de que nuestro Señor Jesús nos anima a no darnos por vencido, ¿verdad? Porque a veces a los hijos les tenemos que decir una vez y otra vez y otra vez, y después de 10 veces ya nos cansamos. Pero Jesucristo no es así, y nosotros no tenemos que ser así. A pesar de que el muchachito no quiere venir a la iglesia, tú le dices: ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, no seas grosero, no seas respondón, no tuerzas la boca, no tuerzas los ojos, no tuerzas la lengua, no te tuerzas las patas. Bueno, vete por el camino recto, ¿verdad? Y tenemos que decírselo una y otra vez. Ser fieles en la disciplina, ser fieles en la justicia, ser fieles. No vaciles, no te desanimes. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y casi ahí nos quedábamos. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura, es decir, no solo el Nuevo Testamento. Y recordemos que cuando Pablo escribe esto a Timoteo, el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, no estaba compilado, no estaba junto. Toda la escritura era el Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribe toda la escritura es inspirada por Dios, ¿se refiere a qué? A Génesis, Éxodo, Levítico, así. A eso se refiere con toda la escritura. Lamentablemente, muchos hermanos y muchos predicadores el día de hoy, y muchos cristianos, cuando piensan en toda la escritura, nada más piensan en el puro Nuevo Testamento. Pero no, toda la escritura es toda. Toda es útil. ¿Para qué? Enseñar, reprender, corregir, instruir. Son 4 cosas diferentes. ¿Cómo enseñamos? Enseñamos por el ejemplo, enseñamos con lo que decimos, enseñamos con lo que mandamos a leer. Reprender, llamada de atención, ¿verdad? Como en el fútbol, pues tarjeta amarilla, ¿verdad? Y corregir, bueno, pues ya cuando es necesario darle unos correctivos al niño, a la niña o al joven, pues le das a esos correctivos, ¿verdad? Y no falta la vacilada que se dan ahora con los derechos de los niños.
Está muy a todo dar, ¿verdad? Pero ¿y los derechos de los padres dónde están? ¿Y las responsabilidades de los niños dónde están? Se enseña mucho al día de hoy de los derechos, pero ¿y las responsabilidades qué? Y finalmente, y hemos estado diciendo en varias ocasiones esto recientemente, pues no vamos a mandar a Dios a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza para que le enseñen psicología, ¿verdad? O a la UNAM para que le enseñen sociología. O a algún otro, podríamos mencionar algunos de Estados Unidos, al MIT, ¿no? Para que le enseñen de ciencias, de cómo mandar un cohete a la luna, ¿no? O sea, ¿tú crees que Dios necesita que se le enseñe eso? Por supuesto que no. Nuestra enseñanza a los niños está basada en algo que es muchísimo mejor que la psicología. Es la palabra de Dios. Porque finalmente quien hizo al hombre, a la mujer es Dios. Quien hizo a los animales es Dios. Quien hizo el petróleo es Dios. Quien hizo el oro es Dios. Quien hizo todo es Dios. Quien te hizo a ti es Dios. Entonces quien conoce mejor tu cuerpo es Dios. Quien conoce mejor cómo funciona tu mente y tus estados de ánimo es Dios. Es más, Dios mismo en el libro de los Hebreos, o Epístola de los Hebreos, en el capítulo 12, ¿qué es lo que dice? No te desanimes cuando te llamen la atención. Dios sabe que cuando nos llaman la atención o cuando nos corrigen, pues nos desanimamos. ¿Y por qué Dios dice eso? Porque Dios nos conoce. Dios nos conoce. Pero a veces le creemos más al sociólogo que a Dios, al psicólogo que a Dios, al químico que a Dios, al físico que a Dios, al Gatorade que a Dios, ¿no? Les creemos a todos menos a Dios. Hay que creerle a Dios. En justicia. Para que el que, siervo, recordemos qué significa la palabra siervo. Esclavo. Esclavo. La Escritura dice que somos esclavos de Dios y que fuimos comprados por precio. Y le saliste caro a Dios. Como para que después de eso no hagas lo que Dios quiere. Entonces es algo bien terrible, ¿no? Es algo bien terrible que tú te compres un teléfono. Vamos a suponer que es caro, ¿no? Pero esto no es caro. Vamos a suponer que te compras un teléfono así bien caro, ¿no? Y luego no funciona. Y entonces cuando ese teléfono no sirve, ¿qué es lo que haces? Pues lo tiras. Porque si no sirve, debemos tener cuidado. Cuando tú compras algo, quieres que sirva. Y créeme que entre más caro te cuesta, en el momento que lo requieres y si no sirve, te da una molestia. No es lo mismo que compres un lápiz de 5 pesos y que no sirva. Pero cuando te compras algo de 4,000, 5,000, 10,000 pesos y no sirve, que quieres jalar los pelos. Cuando te compras algo de 1,000,000 de pesos y no sirve, cuando te compras algo que te cuesta la vida y toda la sangre de tu hijo y no sirve, bueno, por eso toda la Escritura es útil. ¿Para qué? Para que el siervo de Dios esté plenamente, completamente, enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Debemos estar entrenados, capacitados para toda buena obra. Oye, es que ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Pues lo que se te enseñó. Dios no te va a pedir cuentas de lo que no te haya enseñado. ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? Lo que sabes. No se te va a pedir que, oye, ¿por qué no diste un curso de teología? No, pues es que no me lo dieron. Así es. Pero la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, ya mínimamente sabemos el Evangelio, entonces no hay ningún impedimento para evangelizar, porque ya sabes el Evangelio. Si no evangelizas es por negligencia. Porque una y otra vez les hemos dicho, enseña lo que sabes. Enseña lo que sabes. Enseña lo que sabes. Enseña lo que sabes.
Debemos estar preparados para toda buena obra. La mayor obra que debemos hacer es dar a conocer a Dios. Ayudar a las personas para que no se vayan al infierno. Ayudar a las personas para que no sean regañados, reprendidos por Dios. Para que su jalón de orejas cuando lleguen delante del Señor sea chiquito, el menos posible, ¿verdad? Para eso. Debemos ser obedientes a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser obedientes en todas las cosas que Él nos ha mandado. Continuamos ahora al final de este versículo 4, dice algo bien hermoso: las costas lejanas esperan su enseñanza. Los lugares lejanos esperan la enseñanza de Dios. Y tú y yo, a través de la palabra de Dios, debemos continuar la obra de Jesucristo en esta tierra como sus embajadores. Mira, el Señor nos llama de una manera bien hermosa, embajadores. ¿Tú sabes qué es un embajador? Bueno, a lo mejor no lo sabes y no es malo. La ignorancia no es mala y se quita. Yo soy muy ignorante de muchas cosas y antes era peor de ignorante. Pero la ignorancia se quita. Lo tontito es más difícil que se quite, ¿verdad? Pero la ignorancia es fácil. La ignorancia se quita fácil. Es más, venimos y nos sentamos aquí cada semana para que se nos quite la ignorancia, porque aprendemos cosas que antes no sabíamos. Cuando alguien te dice ignorante, no te sientas mal. Pues es cierto. Hay muchas cosas que no sabes y eso no es una ofensa. Pues nada, ignorante, gracias. Pues por eso vengo, ¿no? Para aprender. Por eso estoy en esta vida, para aprender, en este mundo, para aprender. Ser ignorante no es malo. Entonces, las personas están esperando a los embajadores. ¿Qué es el embajador? Aquí, por ejemplo, en México tenemos embajadas de diferentes países del mundo. Un ejemplo, la embajada de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las personas que trabajan en una embajada? Vienen número uno, a representar a su país en este país. Ellos vienen a representar a Estados Unidos en México. Pero ¿qué tal si lo hacemos al revés? Nosotros somos mexicanos y mandamos a embajadores a China y a Italia, por ejemplo, 2 países. ¿Cuál es la responsabilidad y el deber de los embajadores mexicanos que están en China y en Italia? Enseñarles a los chinos y a los italianos cómo vive un mexicano, cómo come un mexicano, cómo se viste un mexicano, cómo actúa un mexicano, qué intereses tiene su pueblo y su gobierno, y decirle a los chinos: a mi gobierno le interesa esto, a mi gobierno y a mi pueblo le importa esto, mi pueblo y mi gobierno están, no sé, en contra del racismo, por decir una cosa. Eso es lo que hace un embajador. Un embajador representa a su país en un país extranjero. Pero ¿qué tal cuando ese embajador se va, por ejemplo, a China y ahora se vale que un día se vista de China? Es como para hacer amistad. Pero ¿qué tal que imagínate un embajador mexicano todos los días vestido con kimono, todos los días hablando en chino, todos los días comiendo comida china y todos los días interesándose más por los chinos que por los mexicanos? ¿Sabes cómo se le llamaría a esa persona? Traidor. Un representante de un país debe representar a su país, debe ver y velar por los intereses de su país, de su gobierno, de su pueblo, de su rey. Debe decir: mi rey quiere esto, mi rey demanda esto, mi rey pide esto, a mi rey le gusta esto. A mí, como parte de su pueblo, les digo: no estamos de acuerdo con esto. Si no, eres un traidor. Qué terrible, ¿verdad? Ser traidores. Por eso, mi hermano, guárdate. Porque a veces hay muchos
embajadores de Cristo que se han vuelto unos traidores. Porque viven como los de este mundo, se comportan como los de este mundo, hablan como los de este mundo. Les interesan las cosas de este mundo, no les interesan las cosas de su nacionalidad, que es el cielo, de su nacionalidad, que es la Jerusalén celestial. No les interesa. Qué importante es entonces enseñar a las personas quién es Dios, qué quiere Dios, qué demanda Dios, qué le gusta a Dios. Y mira cómo termina este versículo, dice, las costas lejanas esperan. ¿Sabes que hay muchas personas que están esperando para que tú les hables de Dios? Hay muchas personas que están esperando que tú les hables del Evangelio. Y luego llegamos y no hablamos, no decimos, nos quedamos callados. Debemos hacerlo, debemos hablar, debemos hablar. Nuestro Señor Jesucristo no se desanimó y no dijo, no, pues si voy a ir a la tierra para morir, pues mejor aquí me quedo. Si voy a ir a la tierra para hablarles y decirles y luego que no me hagan caso, pues mejor aquí me quedo. Eso no lo hizo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él vino, enseñó a muchos y luego, ¿qué es lo que pasó? Muchos de aquellos a los que les enseñó fueron a crucificar. Muchos de aquellos a los que alimentó se fueron cuando se acabaron los milagros y cuando se acabó el alimento, se acabó el pan. Y entonces el Señor Jesús les dice a sus discípulos, bueno, ya no hay milagros, ya no hay panes, ustedes también se van a ir. Si quieren irse adelante, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dijeron esos 12? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ellos entendieron que lo más importante era la vida eterna, porque la vida en este mundo es pasajera, es efímera, es desgastante. No estoy igual que cuando llegamos aquí hace 15 años, ya estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Antes no tenía canas, ahora ya tengo. Y muchos de nosotros ya estamos cada vez más cansados, enfermedades, la diabetes, la diabetes y todas esas cosas, ¿sí? Que se nos sube el colesterol, mamacita, y no sé qué. Se sube el colesterol y ya todo se sube, ¿no? En fin, aquí nos desgastamos, nos cansamos, pero si nos aferramos a esta vida, lo único que vamos a conseguir es frustración, porque francamente este mundo es en muchos sentidos frustrante. A mí por eso siempre me ven con esta cara de frustración. Claro que no, pues es cierto, esta vida es frustrante y este mundo es terrible. Pero ¿y qué? Si estamos aquí de paso. Si nuestra nacionalidad es el cielo. Si vamos a vivir eternamente. Y vamos a estar con Dios, así como lo diría el gran filósofo de los niños. Vamos a estar con Dios al infinito y más allá. O sea, ¿cuál es el problema? Vamos a estar eternamente y por siempre por Dios. Por eso las personas están esperando, muchas personas están esperando a que tú les hables de Dios. ¿Y cómo vamos? Debemos hacerlo, vamos, les animo. Y no voy a decir que nadie lo hace o que nunca lo hace. Simplemente les animo a que lo sigan haciendo. Y a los que no lo hacen, pues les animo a que lo hagan. Que no son todos. No son todos. No son todos los que no hablan de Dios. No son todos. Son algunos. Pero te animo. Aviva la llama, aviva el fuego. Es bien importante seguir el ejemplo de Jesucristo y no desanimarse.
Las multitudes se fueron. Jesucristo se desanimó. Los 5,000 que alimentó se fueron. Jesucristo se desanimó. Los 4,000 que alimentó se fueron. Jesucristo se desanimó. Los 70 se fueron. Jesucristo se desanimó. En el momento de su crucifixión, ¿dónde estaban los 12? Y Jesucristo se desanimó. Hermano, no te desanimes. Las costas lejanas están esperando que tú y yo les hablemos de Él, del que estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por ellos. Continuamos, versículos 5 al 7. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo, que lo habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te construí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos, y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Me acordé de una despedida de soltero, a lo mejor alguna ocasión les platico. Pero lo bueno es que yo ya estoy como las sandías esas del tianguis, ya estoy calado. No me distraigan con esas cosas de las sandías. Bueno, una recomendación. Cuando hay un calentador de agua, no hagan nada de metal porque les da ese cochicoche. Ándale, le hace así. Bueno, entonces Dios Padre está presentando aquí que sus credenciales, está diciendo quién es Él. Y habla de la vida material y espiritual. Dios es creador de todo y de todos. Y nuevamente Dios le está dando el respaldo a su Hijo. Dios nos dice que tenemos ahora un pacto. Hace un ratito cantábamos esa alabanza, ¿verdad? Dios de pactos. Un pacto hecho por medio de Cristo. Un pacto hecho por la sangre de Cristo. Como cuando predico, luego me acuerdo de cosas chistoretas, pero bueno, pues como ya me acordé, les digo, el otro día estaban jugando mis niños y uno agarra y dice, abusado, acuérdate que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Bueno, cosas de niños, ¿no? Pero en este caso no es así. En este caso no es chiste, es real. La Escritura dice, y en efecto eso dice, que para que haya el perdón de pecados es necesario el derramamiento de sangre. Recordemos Génesis. ¿Cómo en Génesis? Cuantísimas cosas aprendemos. Este hermano siempre predica de Génesis. Es que la gran cosa es Génesis. ¿Qué es lo que pasó? Recordamos, el Señor les dijo a Adán y Eva, no deben comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque verdaderamente si comen de él, morirán. Y comieron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Murieron? En un cierto sentido sí, y en otro no. Estuvieron separados de Dios, pero materialmente no murieron, pero sí alguien murió. ¿Se acuerdan? Esa lección la hemos estado repasando varias veces. ¿Quién murió? Murieron unos animales, muy posiblemente un cordero. Murió el cordero para cubrir el pecado de los hombres. Entonces, alguien murió y no fueron ellos. Y vemos ahí el amor de Dios, la misericordia de Dios y el que Dios es justo. Y si Dios dice que alguien se va a morir, alguien se muere. En este caso fue muy posiblemente un cordero. Posteriormente, cuando el pueblo de Israel se olvidó de Dios, se fueron a Egipto y nuestro Dios los iba a rescatar de sus pecados y de su esclavitud. Alguien murió. ¿Se recuerdan? Cordero, por familia. Y todos los que creyeran que por la sangre de ese cordero sus pecados iban a ser perdonados y ellos iban a ser libertados de la esclavitud,
así fue, y fueron libres de esclavitud y fueron libres de pecado. Pero ahora, nuestro Dios Padre ha mandado a Jesucristo. La carta a los Hebreos nos dice algo hermoso respecto de Jesucristo. Nos dice que Él es este Cordero perfecto y sin mancha. Pero en el caso de los otros corderos, se tenían que ofrecer continuamente una y otra vez para perdonar los pecados de los hombres. Pero en el caso de Jesucristo no es así. Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre, y con un solo sacrificio todos los pecados han sido perdonados. Tus pecados pasados, presentes y aún tus pecados futuros. Mira qué bueno y qué hermoso es Dios, que te perdona hasta de los pecados que todavía no has cometido. Eso es una cosa tremenda. Dios pone en tu cuenta espiritual millones de millones. Si pusiéramos el ejemplo con dinerito, imagínate que tú tienes una deuda de, pues no mucho, vamos a decir que tienes una deuda de 1 millón de pesos. Para muchos de nosotros tal vez dices, uy, 1 millón, no, pues eso ni toda la vida trabajando lo junto. Pues así es. Pero ¿qué tal que en tu deuda de 1 millón de pesos Dios deposita en tu cuenta, vamos a decir, un millón de millones de pesos? ¿Te alcanzará para tus deudas? Pero yo creo que hasta te sobra. Así es Jesucristo. Por eso es que la Escritura nos dice que tenemos más gracia, muchísimo más gracia que ni siquiera los pecados que hemos cometido. Esto no nos tiene que llevar a pensar, pues como ya tengo todos mis pecados perdonados y tengo hasta de sobra, pues entonces me voy a seguir endeudando. No, porque eso es tanto como jugar con la gracia de Dios, como querer abusar o querer tomarle el pelo a Dios. Eso no se puede. Eso es querer burlarse de Dios, querer engañar a Dios. La Escritura nos dice que nadie se burla de Dios, que nadie puede engañar a Dios. Y así es. Entonces, Jesucristo fue constituido un pacto con sangre. Hemos hecho un pacto con Dios, un pacto con sangre, con la sangre de Jesucristo. Jesucristo es la luz de las naciones. Jesucristo abre los ojos espirituales de los que viven en tinieblas. Por medio de Jesucristo tenemos la luz que nos deja ver que lo que Dios quiere ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en la tierra mientras que lo esperamos? Cuando viene la luz, tú ves muy fácilmente si una persona se bañó o no, independientemente de los aromas, ¿no? Tú ves que si alguien está bien bañado o no. Tú ves que si la casa está bien limpia o no. Es más, cuando una persona llega a tu casa, ¿qué le dicen? Muchos que dicen, ese es un clásico refrán mexicano, ¿no? Cierra los ojos. Normalmente cuando algo está así en mi casa, yo les digo, abre los ojos, porque capaz de que te caes, ¿no? Cuando alguien, ábrete bien los ojos, porque mira el reguero que tengo, ¿no? Pero yo sé que muchos de ustedes dicen, ciérralos, sí, porque lo que tienes que ser un zape, ¿verdad? Así es. Cuando estamos en oscuridad no nos damos cuenta del desorden que hay. Cuando estamos en oscuridad no nos damos cuenta si algo está limpio o no. Pero cuando estamos en luz, cuando prendemos la luz, no, hombre, todo se ve y entonces, ¿y aquí come mi hijo? ¿A poco no? Se acordaron de su suegra. Va a venir la suegra, no, hombre, límpiale, pero púlete, ¿verdad? Porque viene la suegra.
pues todavía más temor que a la suegra le deberíamos tener a Dios, de decir, ahí viene Dios, límpiale, limpia tu vida, limpia tu cochamorote, tus pensamientos feos, tus malas acciones. No, hombre, la suegra se queda chiquita, y así como la ves, se queda chiquita. ¿Qué vas a hacer ahorita? Ella de por sí es chiquita, por eso no me preocupo. Es linda mi suegra. Pero en fin, Jesucristo entonces nos saca de las prisiones de la maldad, del pecado. Ah, qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Mira que dice, viene a abrir los ojos de los ciegos. Tú y yo pecábamos, y ¿sabes qué? No éramos ni siquiera conscientes de que lo que estábamos haciendo era malo. Algunos de nosotros tal vez engañábamos y no sé, nos hacía como que no pasa nada. O veíamos a quien no teníamos que ver con intenciones incorrectas, ¿verdad? No pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero cuando tú te das cuenta que eso es algo que Dios reprueba, dices, ah, no, entonces ya no lo hago. Cuando ves que es algo que a Dios no le gusta y que no te conviene, lo dejas de hacer. Para librar de la cárcel a los presos. ¿Presos de qué? Presos del pecado. ¿Y presos de Satanás? Las personas no se dan cuenta de cómo son manipulados, empujados, impulsados por el maligno para hacer lo malo. Y por supuesto que ese empujón es así discretito y leve y dice, no pasa nada. Dios sabe que serás como Él. No te vas a morir. No te vas a embarazar. No te pasa nada. Una agarradita no pasa nada. Es una caricia de mano. Mira, una copita. No pasa nada. ¿O no? Otra cucharadita de azúcar. No pasa nada. No pasa nada. Eso crees, ¿verdad? Eso crees. Pero ya cuando te sacan el pollo entero que traías ahí adentro, ¿qué tal, verdad? Bueno, eso he platicado, pero ya que estoy aquí, luego que nos enseñe sus fotos. Se comió un pollo entero, por eso estaba enfermito. Se lo sacaron, ahorita ya se puede comer. Porque era como Macario, ¿no? ¿No se acuerdan para los que son contemporáneos? Que quería el pollo para él solo. Y se lo come y por eso estaba enfermo. Hermano, confiesa. Ahorita te vamos a meter ahí para que confieses quién mató a la suegra. Se comió el pollo entero. Por eso después ya no podía comer. Y su esposa preocupada. Qué barbaridad. Pero así somos, ¿verdad? Luego nos queremos comer el azúcar de toda la vida en una tarde. Y las carnitas de toda la vida en una sentadita, ¿no? O sea, no, llévatela leve. Y seguimos aquel consejo del que dice, quiere ver a su hijo fuerte y sano, dele carne de marrano, ¿no? Ya dejen de estar cotorreando porque estamos en la predicación. Y entonces el Señor nos saca de ese calabozo, ¿verdad? Esas cosas que no nos dejan ver, que hay muchas cosas que a veces parecen inocentes, inofensivas, como un taquito de carnitas, pero que al paso del tiempo, ¡pum! Vale. Son unos, y dices, ay, nada más era una, pues sí, pero de ahí te sigues. ¿Y quién te para, verdad? Y así es el pecado, nos engaña de una manera sigilosa, suavecita, bien bonita, y como un hermano que ya ni me acuerdo quién era, decía, si habría que darle un premio a Satanás, sería por las envolturas, porque todo lo envuelve bien bonito para que se vea atractivo y demás. Y de ahí Dios nos saca. Continuamos, Isaías 42, versículos 8 y 9. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otro mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan. Dios nos indica que Él es quien le da la vida a todo. Él es el creador de todo y por lo tanto tiene todo lo necesario para hacer que su palabra se cumpla. Él tiene todas las herramientas y todo lo necesario, todo el poder para hacer que lo que Él dice que va a suceder, suceda.
También Dios nos da una verdad importante. ¿Por qué creerle a Dios? ¿Por qué le voy a creer a Dios? ¿Qué es lo que nos da la fe? Sabemos que lo que nosotros creemos no es producto de la imaginación. Todo lo que Dios ha dicho se cumple, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Que le iba a dar descendencia. Entonces imagínate, imagínate que, para las mujeres, imagínate que estás Sara, que ya se te pasó la costumbre de las mujeres, ¿sí? La costumbre de menstrual. Ya se te pasó, estás a los 90 años, ya se te pasó la menopausia y todas las pausias que se te puedan imaginar. Y a los hombres también, o sea, imagínate a una persona ya de cachiché, ¿no? O sea, pues ya también la andropausia y todas las pausias que les pasan a los hombres, y que también me pasará si Dios me permite llegar a esa edad, ya estaba el más para allá del bien y del mal, como dirían algunos, ¿no? Y el Señor dice, vas a tener hijos, sí. Le creyó a Dios, pero se quedó así como, wow, órale. Y Dios lo cumple y le da un hijo, ¿verdad? ¿Qué tal? Y después, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Señor saca a su pueblo de Israel de la esclavitud, le dice a Moisés, mira, Moisés, me van a dar la espalda. Y eso sucede. Y se van a ir de idólatras, y eso sucede. Es más, cuando Dios mismo le da la ley a Moisés, le dice, para cuando el pueblo pida un rey, lo vas a ungir con el aceite, y etcétera, etcétera. Dios ya sabía que a él lo iban a despreciar, a Dios como rey, y que iban a pedir un rey como las demás naciones. Por eso le da las instrucciones de cuando pidan un rey, lo unjas con este aceite, y etcétera, etcétera. Y después, ¿qué pasa? Samuel dice, Dios están pidiendo un rey. No te desprecian a ti, me desprecian a mí, pero pues dale ese rey. ¿Qué pasó? Todo lo que dijo Dios que iba a suceder, sucedió. Se cumple. Estamos viendo el libro del profeta Isaías, y ¿qué es lo que les dice? Que vendrán de Asiria, y vienen de Asiria. Y después dice, los voy a mandar a los de Babilonia, y vienen los de Babilonia. Ándale. ¿Quién les iba a decir? ¿Quién iba a saber? Solo Dios. Solo Dios. Por eso nosotros tenemos fe en Dios. Creemos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Y nuestra fe no está basada en pura imaginación, sino en hechos reales, que sucedieron en personas reales. Le creemos a Dios y creemos que lo que va a suceder es cierto, porque todo lo que dijo que iba a suceder, sucedió todo. Hay un montón de profecías respecto de Jesucristo y todas se cumplen en el Señor Jesucristo. Por eso creemos en Dios, no por imaginación, sino por hechos reales y verdaderos, por su fidelidad. Veamos Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Aquí está el siervo de Dios, diciendo, es cierto, soy el siervo de Dios, pero también tengo autoridad. Toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces vayan y hagan discípulos. Y a esos discípulos se les llamó cristianos. ¿Y sabes por qué se les llamó cristianos? Es interesante. En la Biblia no aparece la palabra testigos de Jehová. En la Biblia no aparece la palabra católicos. En la Biblia aparece la palabra cristianos. Entonces, los católicos vienen de los cristianos y no al revés. Pero bueno, como diría Chorita, la de los frijoles, esa es otra historia. Y entonces se les llamó cristianos. Y cristiano tiene el sentido de pequeño Cristo.
pequeño Cristo. Entonces, el Señor Jesús dice a sus discípulos y a ti y a mí, tenemos que enseñar a obedecer. Tenemos que enseñar a obedecer. ¿Cómo enseñamos a obedecer? Primero, obedeciendo, y segundo, diciéndole a la otra persona, haz lo que Dios manda que hagas. Haz lo que Dios manda que Dios hagas. Pero hay cosas que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Y que no son lo que Dios quiere. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de esto? Vamos a Gálatas, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Mira lo que dice. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a él. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces nosotros tenemos que dar a conocer a Dios y hacer su voluntad como siervos. A mí me llama mucho la atención cómo el mundo se va metiendo a la mente del cristiano, a la forma de actuar del cristiano, y cómo corrompe su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de gobernar su casa, su manera de gobernar su vida. Y de pronto personas dicen, pues le di permiso de andar con el novio, pues de todas maneras va a andar. ¿Nunca has escuchado eso? Y luego escucho a cristianos que dicen eso. Aquí tengo otra frase, ¿no? Es que no puedes dar amor porque no puedes dar lo que no tienes. ¿Eso quién lo dice? Los psicólogos. Dios no dice eso. ¿Te das cuenta cómo de pronto se meten frases así bien fácil y hacen que aún nuestra enseñanza sea corrupta? Dios dice que sí tienes amor. Es más, en el segundo mandamiento importante dice eso. Amarás a tu prójimo como ¿quién? Y aunque no iba a hablar de eso, nada más me voy a decir de breve. Todas las personas se aman. Es más, ¿por qué se bañan? Porque se aman. ¿Por qué se lavan los dientes? Porque se aman. ¿Por qué se compran cierta ropa? Porque se aman. ¿Por qué las mujeres se maquillan? Porque se aman. Pero yo el otro día vi pasar a un cuate que no estaba ni bañado ni peinado. Y no era Bob Marley. Y traía sus pelos así. Y olía que ni con 20 litros de Chanel. ¿Y sabes por qué esa persona está así? Porque se ama. Está escapando de alguien que le ofendió, está escapando de alguien que le lastimó, está escapando del mundo, está escapando de alguien que tal vez lo violó, está escapando de a lo mejor de una esposa que lo abandonó, está escapando. Se ama. Se ama. Es más, ¿por qué las personas se suicidan? Porque se aman. Solo que su amor es un amor egoísta. Igual que el que anda ahí por la calle. Se ama, pero egoístamente. No piensa en su esposa, no piensa en sus hijos, no piensa en su madre, no piensa en Dios, piensa en él. Sí se ama, pero su amor es egoísta. Entonces todos tienen amor. ¿Qué es lo que dicen? Ay, es que no puedes dar lo que no tienes. No es cierto. No es cierto. Dios dice que sí, que todas las personas tienen amor. ¿Y quién lo sabe él? ¿Por qué? Porque te hizo con amor. Así Dios te hizo. Entonces tienes. ¿O qué tal aquella otra frase de no me sale, no se me da, o no me nace? ¿No has escuchado eso? Es que no le sale, es que no se le da, es que no le nace. Pues si no le sale, pues hay que sacárselo, ¿no? O si no le nace, pues es que a lo mejor no se le ha sembrado. Siémbrale, siémbrale, siembra. No se le da el... Pon lo que quieras. Lavar los trastes. Hay que sembrarle, ¿no? Para que se le vaya dando.
Pero bueno, en fin, cómo fácilmente cualquier pensamiento del mundo se mete a la mente del cristiano y lo corrompe. Aquí entonces, ordénale que nazca, siembra la semilla, cuida la semilla, deja que Dios haga crecer la semilla. Pero tú cumples tu responsabilidad como padre, siembra la semilla, cuida la semilla, sigue sembrando la semilla, haz un boquete. Bueno, muchos de nosotros estamos tan lejos de lo que es la agricultura que de pronto no sabemos ni siquiera el proceso de cultivar. Para cultivar, y eso ya se los he dicho en más de una ocasión, primero hay que hacer a un lado las piedras que estorban. Después hay que aflojar la tierra. Bueno, es lo bueno de que los padres son la rancho, ¿eh? Es chistoso, como por ejemplo aquí en la Loreta que le dicen la carreta, que no es una carreta, es un arado, pero bueno, por eso les digo que la ignorancia es madre de muchos males. Es un arado, no es una carreta. Y esa cosa sirve precisamente para aflojar la tierra y para hacer surcos. Y ya una vez hecho el surco, ya que la tierra está flojita y cooperando, entonces se le hace un boquete, se le meten ahí las semillas y luego se cubren las semillas para que los pájaros no se las coman. Entonces, tal vez a esa persona a la que no le nace, hay que quitarle las piedras, hay que aflojarle la tierra y luego hay que meterle la semilla. Después le van a hacer, vas a ver. Van a hacer. Nada más, hace el proceso de la agricultura. Quítale las piedras, aflójale la tierra y métele la semilla. Ese es el proceso de la agricultura. Y entonces, regresando aquí a Gálatas, ¿qué es lo que dice? Debemos vivir por el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, no por los deseos de la carne. Y si no te nace, pues eso es normal. ¿Qué vas a hacer? ¿Obedecerle a tu carne o a Dios? ¿Y qué vas a hacer con tus hermanos de la iglesia? ¿Dejarlos que sigan haciendo lo que es incorrecto o animarlos para que hagan lo correcto? Y decirle, hermano, por favor te animo, no seas loco. Hermano, ya trabaja. Hermanita, no sea chismosa. No comunique, por favor. Discreción. Hermano, sé respetuoso. Hermano, no se haga digo, hermano, por favor, con más amabilidad. Hermano, hay que decirles, hay que animarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez esa es la caña cascada. Ese es ese pábilo o esa llamita que apenas se prende, ¿verdad? No hay que apagarla, sino avivarla. Eso lo vimos la semana pasada y hoy lo recordamos así de breve. Animarlos a que hagan lo correcto y tú mismo te debes animar a hacer lo correcto. Yo mismo me tengo que animar a hacer lo correcto. Veo y digo, hay cosas que no están bien, las tengo que hacer a un lado, las tengo que dejar. No son buenas, no son agradables a Dios y tampoco son buenas para mí. Si Dios me dice que eso no es bueno, pues entonces no es bueno para mí. Además de que no le da honra a Él, no es bueno para mí. No es bueno para mí. Y entonces, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Este pasaje es uno de esos pasajes breves pero sustanciosos, ¿no? Así ricos y sabrosos. Así como un licuado que le llaman bomba, ¿no? Que le ponen de todo y... Así son estos primeros 9 versículos del capítulo 42 de Isaías. Normalmente les damos aquí unas 5 o 7 cosas que aprendimos hoy, pero el día de hoy no vamos a poder ver ni 3, ni 5, ni 7. Entonces vamos de estos primeros 9 versículos del capítulo 42. Dejé nada más ahí las frases. Es el mismo capítulo, pero dije, chispas, pues 5 cosas que aprender, 7, no, pues me van a faltar. Si ustedes subrayan y están ahí en su Biblia y están aquí, ¿qué aprendimos hoy? Mi siervo. Jesucristo es el siervo de Dios. Y tú y yo debemos aprender a ser siervos de Dios, así como Jesucristo. ¿A quién sostengo? Dios Padre sostiene a Jesucristo. Mira, Dios te sostiene a ti también.
Es más, ¿cuántas veces no hasta has cantado? Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, y esas como les encanta cantar aquí. ¿Qué otra cosa? Mi escogido. Dios Padre escogió a Jesucristo para salvarte y a ti te escogió para ser salvo. Es más, Dios te escogió para hacer cosas que Él de antemano escogió para que tú y yo las pusiéramos en práctica. En quien me deleito, ¿qué aprendimos? Que Dios Padre se deleita de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un hijo obediente. Y el hijo obediente deleita al Padre. Tú y yo debemos ser un deleite para Dios, no un dolor de cabeza. Debemos deleitar a Dios. He puesto mi espíritu. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Todo aquel que ha sido ya bautizado ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios dijo: no les dejaré huérfanos, sino que mandaré a ustedes el Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza en una iglesia que enseña la palabra de Dios, enseña que la persona es bautizada en agua y en espíritu, ¿cierto? Entonces somos el templo del Espíritu Santo de Dios, y Dios habita en nosotros. No clamará ni gritará. Jesucristo no andaba ahí echando broncas, y ¿qué me ves? Órale, lo que quieras. ¿Cómo que? Vente, no, pues mira, vente, seas bautista, mira, yo soy bíblico, y éntrale. No hay que pelear, no tenemos que pelear con ningún hermano de ninguna denominación, sean bautistas, pentecostales o la que sea. No hay que pelear. La Biblia no es para pelear, ni para gritar. Pero cuando nos ha visto aquí diciendo, ¡hermanos! ¡Hermanos! Pues, caramba, pues, ¿qué es eso? Pues si hay micrófono, ¿para qué grito? Bueno, pues si no hubiera, pues habría que gritar, ¿verdad? Pero se me hace bien chispas, como muchas personas tienen el micrófono ahí enfrente y les encanta gritar, ¿verdad? Pues no sé por qué, pero pues allá ellos, sus nervios, ¿no? No necesito gritar, pues nada más me acerco más al micrófono y más fácil. No hay que gritar, no hay que pelear, no hay que echar bronca. Siguiente cosa, no acabar de romper la caña quebrada. Hay hermanos que están batallándole con algunos pecados. No les acabes de dar en la torre. Más bien anímalos a que dejen de hacer lo malo. Anímalos a que hagan lo correcto. Anímalos. Algo les falla. Mira, mi hermano, a ti también. Ni te hagas. A mí también. ¿Para qué nos hacemos? Así como... ¿verdad? Hay algo que nos falla. Hay algo que te falla a ti. Ojalá que Dios tenga misericordia y algún hermano te acerque y te diga, hermanito, mira, en el amor de Cristo, no seas chismosito. Y tú le vas a decir, hermano, gracias, el Señor te bendiga y te cuide. Eso es lo que tienes que hacer. Oye, hermano, no seas tranza. Sí, hermano, gracias. Y devuélveme mi cartera. Sí, cómo no, hermanito. Gracias. No, estaba viendo si no se te había olvidado tu dirección de lector. Hay que decirles, hermanito, mira, ya te la leo. No es malo. La Biblia no dice que es malo que corrijas al hermano, al contrario, te dice, es más, te dice que si alguien te ofende, va y le digas, oye, ¿sabes qué? Oiga, tú no tienes que llegar a decirle, oiga, ¿cómo? Le tienes que llegar y decir que te tocó, que te lastimó, que te ofendió. Eso es lo que dice la Biblia. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido a ser cristianos y nos callamos todo. Siguiente cosa, siguiente punto que aprendemos. Hacer la justicia con fidelidad, hermana, no te canses. Oye, es que estos muchachos, no te canses. Ay, es que mi esposo no cambia, sigue orando. Es que no me da el gasto completo, sigue orando. Es que no me alcanza, pues hermana, no te lo despilfarres y sigue orando. Si no te alcanza es por dos cosas, o porque te lo gastas incorrectamente o te lo da incorrectamente, pero pues como sea, sigue orando. Esperan su enseñanza. Hay muchas personas que esperan que tú les hables de Dios. Háblales de Dios. Tú eres luz
del mundo, igual que Jesucristo. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, somos la luz. Jesucristo es la luz y nosotros somos la luz. Vamos para abrirle los ojos a los ciegos. Hay personas que no se dan cuenta que están en pecado. Para librar a las personas de sus pecados. Y por último, no entrego a otro mi gloria. Toda la gloria siempre tiene que ser para Dios. Todo el reconocimiento es para Dios. Las alabanzas son para Dios. Todo es para Dios. Y mira, el día de hoy estamos aquí para ser testigos de cómo se cumple la profecía de Isaías 42. ¿Sabías eso? El día de hoy se sigue cumpliendo esa profecía. Precisamente por eso voy a pedir que se acerquen aquí Facundo, Donovan, Jan, Karim, para que nosotros seamos testigos de cómo se cumple esta profecía y cómo se han abierto los ojitos de estos cieguitos que vivían en oscuridad, en tinieblas, en prisiones de maldad. Y Jesucristo abre esa cárcel el día de hoy. Por favor de pasar al frente. ¿Ya están listos, preparados? ¿Está no? ¿Cuánto? ¿10 segundos? ¿5 segundos? Está bien, tienes 2. Estamos bien contentos. Tenemos el día de hoy el gran placer de ver unos nacimientos y el día, a ver, déjame sacar. El próximo 24 de septiembre, aprovecho, se inicia el próximo estudio para bautizos. Próximo domingo 24 de septiembre a las 12:00 comienza el próximo estudio de bautizos. Tengo a 2 candidatazos que, si Dios nos concede, van a iniciar, pero a aquellos que gusten dar un repaso a su estudio de bautizos también pueden asistir. Y si conocen a alguna persona que se está animando, pues anímenla, empezamos para entonces. ¿Listos, chicos? Eso. Este ya se arremangó las mangas, y es que es la hora de la pelea, ¿verdad? Por las vidas, por la salud. Ya estamos todos, ¿no? Nos falta ya. Bueno, vamos a aprovechar. Aquí, esa cinta, sí es buena idea. Qué bueno que vienes de paloma, ¿no?
me oyen perfectamente bien, ¿verdad? Bueno, bien nomás. Con bien ya le doy por buen servicio. El día de hoy estamos bien agradecidos con el Señor porque tenemos aquí a Donovan que quiere decirles algo muy especial el día de hoy. Ven acá, Donovan. ¿Qué les quieres decir aquí a los demás? Bueno, yo me voy a bautizar porque quiero aceptar a Dios como mi Salvador, mi único Salvador y mi Señor. También porque soy pecador y más que nada también por obediencia y porque quiero agradar a Dios. Bien. Karina, ¿qué nos quieres decir el día de hoy? Bueno, pues yo me quiero bautizar por obediencia, por agradar a Dios, porque reconozco que soy pecadora y reconozco a Jesús como mi único Salvador. Muy bien. Me acerco. Como prometimos, a la mitad. ¿Sale? Facundo, ¿por qué estás aquí el día de hoy? ¿Por qué quieres avanzar? Eso, un pecador. Dios, por mis pecados. Muy bien, gracias. Amén. Por eso me quiero bautizar porque reconozco que soy pecadora, porque creo en Dios, lo quiero vivir en mi corazón y porque quiero ser su hija y porque ya quiero ser pecadora. Muy bien, amén.